¿Ya? Vale, pues. Qué inteligente. Sí, porque dicen que ya está en metro. Testimonios de parálisis de sueño. 1. Desperté en la madrugada con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era la primera vez que experimentaba algo así. Apenas podía mover los ojos y vi una figura en la oscuridad. Era una extraña mujer, acostada junto a mí, mirándome con mucho rencor. Podía sentir su rabia. Ella me susurró algo al oído, pero no pude entenderla. Hasta el día de hoy, sigo viendo su rostro cuando intento dormir. Es horrible. 2. En ese momento quieres llamar a alguien y no te sale ni la voz. Lo peor es que te puede pasar es ver a una persona, como fue mi caso. Quieres hablar, quieres gritar, quieres decirle a alguien, quieres moverte, pero no puedes. Esa noche yo vi a una mujer de edad avanzada sentada en una silla, meciendo a un bebé en los brazos. Incluso pude escuchar el sonido irritante de esa silla, opacado por la dulce melodía que la mujer tarareaba en la oscuridad. 3. Creo que mi experiencia más turbia fue cuando era chica y vi a una niña a unos cuantos metros de mi cama. Pensé que estaba soñando, por lo que volví a cerrar los ojos, a pesar de no poder moverme. Cuando los volví a abrir, intenté gritar, llamar a mi mamá, empecé a jadear, pero no podía, solo lo intentaba. Era en la madrugada. Volví a abrir los ojos y la niña ya estaba a mi lado. Señoras y señores, bienvenidos a un programa más de Profundis. Saben que hoy va a ser un tema un poco espeluznante y le voy a explicar la razón. ¿Cuántos de ustedes no han tenido esa sensación de que alguien se les sube cuando usted está durmiendo, siente el peso de algo y lo que más se ha comentado es que se les ha subido el muerto? ¿A quién de ustedes le ha pasado estas cosas? Científicamente se le llama como parálisis del sueño, pero en algunos otros lugares se les llama que se les subió el muerto. Hoy vamos a hablar de estos temas muy importantes y pues para eso Liz Denicia, como cada viernes, está con nosotros para hablar sobre estos temas y sabe que sobre anécdotas muy buenas. Así que pues Liz, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿qué tal, Manuel? Bienvenidos todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de Profundis. Y sí, exactamente, hoy estamos aquí para platicar con ustedes esta circunstancia que es llamada parálisis de sueño y que todos lo conocemos perfectamente por el nombre de se te subió el muerto. Y yo creo que a la mayoría en alguna ocasión nos ha sucedido. Y hay diferentes formas, diferentes circunstancias donde la ciencia nos explica qué es la parálisis de sueño, por qué nos sucede, etcétera, etcétera. Pero precisamente debido a esa explicación es como nos damos cuenta que muchas de las otras modalidades de que se te suba el muerto no son parálisis de sueño. Y ahí la pregunta, entonces, ¿qué es? Donde sí hay, he escuchado muchos relatos de la gente que ha dicho que muchas de las veces no han sentido
nada más el peso del muerto, ¿no? Sino que ha sentido, y muchos lo han relacionado con entes demoníacos, donde sienten que están teniendo relaciones sexuales con la persona acostada, ¿no? Entonces... sí, así es. Híjole, ahí sí ya no sería que se le subió el muerto, ¿no? Sí, pues ¿no? depende, a lo mejor sí está arriba el muertito, a lo mejor prefiere abajo, no sabemos. Sí, ¿no? Pero imagínate la sensación para la gente que muchos lo han dicho. O sea, me acababa yo de recostar. Sí. O sea, todavía ni conciliaba el sueño cuando ya pasó esto, ¿no? Sí, así es. Entonces, sí es complicado. Muchas de estas experiencias y que, híjole, deja mucho sabor de boca y ¿sabes qué? Dejan más preguntas que respuestas. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que es interesante primero decir qué se supone o qué es lo que sí es la parálisis de sueño. Bueno, la parálisis de sueño se refiere específicamente a que tú estás soñando, estás durmiendo y en un momento dado sientes que puedes estar entre dormido y despierto y no puedes moverte y sientes un peso encima que te asfixia, que no te deja respirar. Básicamente ese es el punto. No puedes hablar, no puedes moverte, tienes un peso encima y no puedes respirar. Esos son los síntomas de la circunstancia de parálisis de sueño. Y se debe a una circunstancia biológica donde tu organismo tiene alguna complicación y necesita que te despiertes. Entonces suceden este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es lo que dicen los científicos. No, pues es que no existe que se te suba el muerto, simplemente tuviste parálisis de sueño y ya, pero es un fenómeno común que a todos nos pasa y ya, es algo biológico, ¿no? Y dices, bueno, ok, si esas son las circunstancias de la parálisis de sueño, entonces vamos a platicar de las otras sensaciones que se han tenido, que mucha gente ha tenido. Y a mí me gustaría que la gente que nos esté escuchando nos pudiera compartir alguna anécdota o quisiera por ahí escribir algo, echar un mensajito en el WhatsApp, lo que sea, comunicarse con nosotros de si ha tenido este tipo de experiencias pues bastante macabras, porque la verdad es que se siente muy feo cuando se te sube el muerto y no es exactamente. ¿A ti se te ha subido el muerto? Sí, de las diferentes modalidades que hay. No sé cuántas haya, pero ya llevo varias. Sí, y espero no continuar, espero que ahí se quede, porque eso de coleccionar las diferentes modalidades no me gusta mucho, que digamos. Pero sí pasa, ¿no? Hay gente que dice que siente como que se electrifica, ¿no? Siente una corriente pasar por su cuerpo. Sí, hay de esas sensaciones que siente, vamos a decirlo así, esa es una modalidad. Siente que en ese momento hay circunstancias como de una corriente eléctrica, como cuando te dan toques. Así, ese es el asunto. Otras personas refieren cambios de temperatura muy bruscos, o sienten que hace mucho calor, o sienten que hace mucho frío, o que el cuerpo en un momento dado, en el momento de estar paralizado o de estar sintiendo esta circunstancia de querer moverte, querer hablar, se siente como si tu cuerpo estuviera muy frío e irradiara frío hacia el ambiente, o al revés, sentir mucho calor y que el calor se irradia hacia afuera, como si te estuvieras incendiando o algo así, ¿no? Ese es el tipo de sensaciones que se pueden llegar a sentir. La cuestión es que muchas veces cuando sientes esta parálisis hay una cuestión, por ejemplo, de cuando se te puede subir, pero no necesariamente te asfixia. Sientes un peso encima, pero no necesariamente es en el pecho tampoco, o sea, puede ser en diversas partes del cuerpo, que puede ser en las piernas, puede ser en los brazos. Si estás boca abajo, puede ser en la espalda, puede ser solamente en la cabeza. Sientes una pesadez que no puedes describir y te duele y no te puedes mover. Y bueno, esa es otra de las modalidades, ¿no? Ok. ¿A ti cuál te ha pasado, Manuel? Híjole, no sé. ¿También has pasado por muchas? Sí, yo he pasado por varias. La verdad es que no sé a ciencia cierta cuál de ellas es, porque es como una combinación de todas, ¿no? O sea, de repente sientes que el cuerpo se te estremece, aunque tú todavía no estás dormida, bueno, yo en este caso dormido al 100%, tengo lucidez porque escucho los ruidos ambientales, lo que está haciendo la familia. Es parte de la idea de cuando se te sube el muerto, parece que estás entre el dormido y no. Ajá, y entonces de repente... O sea, yo de repente siento que el cuerpo
totalmente, se paraliza, no puedo moverlo. Y de hecho hemos descubierto una forma para pues, tratar de movernos con las personas que estamos, es no luchar, no esforzarse, porque aparte no sé por qué los músculos sienten como si hubieran peleado durante horas, ¿no? Pero lo que hemos tratado de hacer en casa, por ejemplo, es la respiración. Es algo que podemos hacer. Entonces empezamos a respirar de forma más rápida, como queriendo llamar la atención, y sí ha funcionado, pero híjole, ha costado mucho trabajo en algunas ocasiones despertar pues en el momento que te están sacudiendo, ¿no? Parece que sí es muy complicado. Es bastante complicado. Fíjate que bueno, yo quiero contarles alguna, porque te repito, han sido varias modalidades, pero una de ellas que fue de las que más me ha asustado, ha habido dos. Una de ellas, yo vivía en un lugar que está cerca de lo que ahora es Galería Cerdán. Vivía como a 3, 4 calles de ahí, más o menos, en la Colonia Madero, en un departamento, que era un departamento, pues se puede decir que nuevo. De hecho lo estaban construyendo, ya estaba formado y todo, pero estaba un poquito más allá de obra negra. Entonces todavía le faltaba por terminarse ahí a ese departamento. Nadie había vivido ahí. Sin embargo, había una energía muy complicada, muy fuerte en ese departamento. Y ahí me ocurrió en varias ocasiones que al momento de tratar de dormirme, bueno, ya de acostarme y todo el rollo, ya sabes, empiezas a tratar de conciliar el sueño, y todavía no estás dormido, pero estás lúcido, pero ya no al 100%. Entonces, bueno, la típica circunstancia de cuando se sube el muerto, ¿no? Y de repente yo empecé a sentir cómo es que alguien se acercaba a la cama. No había ruido ni nada por el estilo, pero sí se siente la presencia de algo o de alguien, no sé exactamente qué era. ¿Se escuchaste los pasos? No, solo haz de cuenta que estás como acostado. Ajá. Ya como empezando así como que ya tengo sueño, ya me quiero dormir, y de repente sientes que hay alguien ahí junto a ti. Ajá, junto a la cama, ¿no? O sea, no hizo ningún ruido ni nada, pero ahí está, junto a la cama. Y en ese momento que sientes la presencia, o que yo sentí la presencia, dejé de moverme, perdí la circunstancia de poderme mover. Aparte de que no quería voltear, obviamente, dije, hay algo ahí, pero yo no quiero voltear, me da mucho miedo, y aparte ya no podía moverme. Y luego de estar ahí, lo primero que sucedió es que se sentó en la orilla de la cama. No se subió, o sea, no se acercó a mí ni nada, se sentó en la orilla de la cama, y pues obviamente se siente la circunstancia de que se hunde el colchón. Ok, sí. Entonces, pues no, yo no quería voltear y sentía muy feo, y yo empecé a sentir frío. Ese departamento de por sí era frío. O sea, pero sí podías moverte, ¿no? No podía moverme. ¿No? No. Okay. O sea, obviamente tenía yo miedo y no quería yo voltear, pero al momento de tratar de hacer algo, ya sabes, el típico tratar de taparte con la sábana o lo que sea, sí. No podía yo moverme. Ya no podía moverme, no podía emitir algún sonido, ni nada por el estilo. Solamente estaba yo a la expectativa y respirando. Y esa cosa se sentó en la cama. Y después de sentarse, se subió a la cama y empezó a caminar a un lado de donde yo estaba, porque yo no dormía en medio de la cama, sino dormía a un lado. Yo tenía una cama matrimonial y dormía en un costado. Entonces la otra parte quedaba vacía, pero ahí en esa parte es donde esa presencia empezó a caminar. De donde estaban, digamos, la parte donde se ponen o donde quedan los pies, hacia la cabecera, y de regreso 3 veces, y después se volvió a sentar en la misma esquina donde inicialmente se sentó, y ahí se quedó. Y yo no podía moverme, todo ese tiempo no pude moverme, hasta después que se levantó. Pues obviamente no sé, pierdo la noción del tiempo. Para mí fue mucho tiempo, quizá no pasó tanto, pero el momento en que se levantó, o yo sentí que se levantó de la cama, en ese momento yo ya me pude mover. Y ya me dio mucho miedo, ¿no? Ya sabes, me levanté y echar la cuestión del agua bendita y todo este rollo, ¿no? Porque sí sentía yo muy feo esa presencia. Y esa misma circunstancia se repitió varias veces en ese departamento. Fíjate que nos están haciendo comentarios ahorita. Primero quiero saludar a Lupita, que está conectada, a Isa Romero. Hola. Dulce Alexa Ortiz. Dulce dice, qué miedo que se te suba el muerto y el vivo también.
Bueno, el vivo depende. Pues sí, ¿no? Si no hace buen trabajo, pues sí que sí, miedo. entonces sí da miedo. Si dices, no, por favor, no. También nos están mandando aquí una historia, nos piden anonimato por medio de WhatsApp. Claro. Que dice, mi experiencia paranormal es que ha tenido muchas parálisis del sueño, pero la peor fue cuando se aparecieron sombras alrededor de mi cama. Lograba distinguir sus ojos rojos, podría oír cómo susurraban, algo que no lograba entender. No podía gritar, me costaba respirar, sentía el peso en mi pecho, ni siquiera lograba rezar. Al final pude moverme y tuve que cerrar los ojos para que se me pasara. Fíjate. Ah, qué difícil. Hay otra que también nos mandan aquí por WhatsApp. Les recuerdo, el número de WhatsApp es 2223 30 33 05. Repito, 2223 30 33 05. Ahí nos pueden mandar sus historias por WhatsApp, solo WhatsApp, por favor. Hay otra historia que nos mandan, que también nos piden anonimato. Dice, mi mamá me platicó que cuando a ella le pasó lo de la parálisis del sueño, sintió que no podía moverse, quería rezar y no podía. Tampoco sentía nada del cuerpo. Sentía el peso de alguien a un lado, podía escuchar su respiración muy agitada, casi como el de un animal. Fíjate. Sí, esas cuestiones de que te respiren son bastante tenebrosas, ¿eh? A mí también me ha pasado esa modalidad. Sí, sí, también es horrible. ¿Que te respiren en el pescuezo? Sí, de hecho hay 3 formas, bueno, supongo que hay más, pero digamos las más comunes de las formas cuando te pasa esto de escuchar son los susurros, las respiraciones y que te hablen, pero cuando te hablan lo hacen en una forma muy rápida, muy rápida, por lo tanto se vuelve algo que no se puede entender. Entonces escuchas que te hablan, pero no entiendes qué te dicen, porque parece que tiene como si acelerara toda la revolución de la voz. Y sí, es bastante feo. Bueno, hay una de las cosas que sí son recomendables, obviamente al tratar de querer articular algún sonido, como tratar de rezar y eso, no es muy fácil ni factible, pero algo que sí se aconseja mucho es que se pronuncien oraciones en la mente. Pero ¿cómo hacerlas? Porque sí funcionan. Bueno, es que a mí me ha pasado que yo lo intenté, justamente alguien me dijo, ora, reza, sí. Habla de Dios, pero cuando estás en esa situación, de verdad tú quieres orar, a los que saben orar, no es lo mismo que rezar, hago la aclaración, claro. Pero cuando quieren orar no sale nada de la mente. Los que saben rezar, que se saben los rezos y que muchos se los saben de memoria, tampoco te acuerdas, vaya, ni del Padre Nuestro, ¿no? Sí, es complicado, muy complicado. Sí, porque como que se te atrofia todo. Sí. Pero así como tratamos de emitir, acuérdense también que la parte de la mente es muy poderosa. Obviamente hay una energía ahí que nos está, pues literalmente aplastando, nos está sometiendo. Y es muy complicado, pero hay que tenerlo en cuenta para trabajarlo, para intentarlo, para hacer que nuestra mente, nuestro cerebro se active de alguna manera y llegado el momento dado, pues no nos cueste tanto trabajo o no sea tan complicado, porque sí es muy difícil, digo, nos ha pasado y sabemos lo que se siente y cómo está ahí en ese momento. Pero tampoco es imposible, sobre todo por esa circunstancia de la programación, que sabes que es como un arma que te puede ayudar, que te puede defender. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, precisamente por la fe que tú tienes en esa oración que estás pronunciando, lo que estás haciendo es atrayendo o generando la energía positiva, que es la que contrarresta a este tipo de energías que obviamente no son positivas y que están ahí colocadas por, no sé, por la razón que tú quieras, ¿no? Entonces, ese mismo intento hace que se empiece a generar y sí genera cambios. Entonces, bueno, independientemente de, sí hay que tratar de hacerlo, o más bien hay que hacerlo, intentarlo hasta que te salga. Fíjate que hay 2 comentarios ahora, una de Victoria Rodríguez, saludos. Saludos.
que nos dice, hay personas que lloran o que se quejan mientras tienen la parálisis del sueño. Y es justo, yo creo que es esa parte, ¿no? Que de repente sientes que te están lastimando. Sí, y es exactamente eso lo que estamos comentando. O sea, tu cerebro reacciona, porque si está suprimido por una energía y una fuerza que no puedes contrarrestar fácilmente. Pero de alguna forma tu cerebro quiere reaccionar. Entonces, posiblemente tú dentro de la parálisis o dentro de, bueno, es la palabra más adecuada tal vez, sí. aunque tal vez no sea la parálisis de sueño, sean las energías estas que están alrededor. Subió el muerto. Ándale, es el muertito que está ahí. El punto es que si tú tratas de reaccionar y el cuerpo también lo resiente y reacciona como puede. Tal vez no tenga la fuerza suficiente debido a esta energía negativa que te está aplastando, pero intenta salir. Es lo mismo que estaba yo comentando, así el cuerpo como la mente tienes que intentarlo porque afuera sí se generan cambios. Mira, aquí dice Dulce Alexa Ortiz González, saludos, dice, eso me pasó hace 3 días, es algo difícil de explicar, se seca la garganta horrible y no puedes rezar, y me desperté asustada, agitada y con un dolor en mi pecho, tuve que llorar. Ya que todo el día estuve con el mío, así como si algo me estuviera siguiendo, yo creo que quiso decir miedo, así como si algo me estuviera siguiendo, y lo único que hice fue rezar un Padre Nuestro y pasar una veladora porque era un miedo muy inexplicable. Sí. ¿Sí? También dice Victoria, saludos chicos, hay personas que amanecen arañadas, y sí, es parte de eso, ¿no? Sí. Pregunta Vázquez Díaz Anaí, ¿pero por qué se sube? ¿Por qué se sube? Bueno, ahí hay otras. Primero habría que explicar otra modalidad. Okay. El asunto el punto de que se te suba muchas veces tiene que ver con la forma o el tipo de ente, porque no todos los entes son iguales. O sea, no todas las energías son iguales. No, hay algunas que son energías de alguna manera débiles, okay, por decirle de alguna manera. Lo que necesitan es robarte tu energía. Por eso es que se sube. Exactamente. O sea que sí. Pero esa es una de las explicaciones. No, es una de las explicaciones. Okay. Hay unos seres que han existido en todas las mitologías de todo el mundo, todas las creencias. Todos saben de alguna forma, todas las culturas humanas, que existen ciertas entidades espirituales, demoníacas y como sea, entes que no tienen cuerpo, okay, que son solamente energía y que se dedican a robarte la tuya. Se llaman vampiros energéticos, que algunos vampiros energéticos pueden ser corpóreos y bueno, no hablo exactamente de como el de los que tienen colmillos y esas cosas. Así se les denomina a la gente que tiene una capacidad para robarte la energía. Pero normalmente son almas, son entes que no están en nuestro plano astral y que necesitan energía. Y algunos son medio, pues, simpáticos, podemos decir de alguna manera, que lo único que quieren es comer, pero hay otros que sí tienen una energía negativa bastante cargada y que son los que conocemos como más demoníacos y que lo que quieren es hacerte daño. De cualquier manera, tratan de robar o de incidir de manera energética en ti, como por ejemplo el caso que nos estaba platicando esta chica que sintió que de alguna manera la seguía. Puede ser que sí, puede ser que todo el tiempo le quisiera estar robando la energía. En este caso le recomiendo, hay un amuleto que es muy bueno en este caso, que es pues la Cruz de San Benito. Eso muchos lo recomiendan porque es muy efectiva en este tipo de protecciones para alejar estas entidades que te quieren estar robando energía. No sé si en tu casa tendrás una de las famosas palmas benditas que se dan precisamente en los domingos de Ramos. Okay, sí. Eso también es bueno, si la tienes en tu casa, pues deberías colocarla, sobre todo en la parte de la... Pero eso solamente se tiene que colocar o se tiene que prender. Mucha gente dice que la palma seca se tiene que prender para que el humo purifique el área donde está. No, de preferencia no la quemes. No, en todo caso, llévala a bendecir nuevamente si ya tiene rato que está bendita y colócala en alguna parte de tu cuarto, que es, imagino, donde te sucedió, y ahí déjala. La cuestión de quemar, bueno, sí puedes quemar este tipo de palmas, pero yo recomiendo más quemar otro tipo de circunstancias, como por ejemplo el copal, como el incienso, que son
precisamente las esencias que limpian más las cuestiones energéticas, más que alguna otra sustancia. Por la circunstancia de donde viene, estamos hablando de minerales que tienen más energía que los vegetales, en este caso una palma. Entonces se recomienda más esto, y además la cuestión de los aromas, las cuestiones aromatizantes, esas también son dispersores energéticos mucho más efectivos. Astro Azul nos dice: muy buen tema. Yo habito un edificio de 500 años de historia y la gente me dice que hay muchos portales abiertos. Llevo 11 años trabajando ahí y ya me es normal todos los ruidos, sombras y demás. Cero miedo, los ruidos no tenemos miedo. Sí, suele suceder que nos acostumbramos a las diferentes cosas que nos pasan. Yo viví, por ejemplo, en una casa donde siempre se oían cosas raras, diferentes. Lo que siempre fue constante fue que, por ejemplo, bueno, les cuento rápidamente, yo viví en una casa de Infonavit, es decir, ¿cuántos años puede tener la casa, no? O sea, pocos en realidad. Sí, dicen que los fantasmas no habitan en Infonavit. No, pero sí. Pero sí. En mi casa sí había. Bueno, el punto es que en las puertas de Infonavit, creo que muchos de nosotros sabemos y conocemos el tipo de puertas que son. Son pequeñas, o sea, no son muy grandes, son muy ligeras, de un material bastante económico, o sea, son muy sencillas para acabarla de decir, ¿no? Y ahí, iba a decir la casa de ustedes, pero no, porque ya no vivo allá. Bueno, en la casa de mis papás, que todavía están allá. Puede ser de nosotros, no te preocupes. Bueno, ok, sí. Entonces sí, nada más les aviso a ellos, porque si no van a decir que onda. Se escuchaba todos los días a las 8 de la noche en punto cómo se abría una puerta, y por el tipo de sonido y el chirrido que hacía, se podía adivinar que era una puerta muy grande y una puerta muy pesada, como puerta así de casa antigua. Se oía que se abría y todo eso era lentamente, se abría y se volvía a cerrar. Todos los días a las 8 de la noche. Y todos los vecinos la oíamos, o sea, no éramos los únicos. Entonces, sí, ¿y qué es lo que pasa? Pues te acostumbras a ese tipo de cosas, ya sabes que pasan y no te asustan. Y la cuestión aquí es qué tipo de energías están pasando estos portales o están atorados en estos vórtices, porque me imagino que ahí en ese lugar donde labora también existen los vórtices, por eso pasan de un lado a otro. Pero seguramente no son energías pesadas o malévolas, no son un ente diabólico o algo así que quiera manifestar daños para los que están en ese momento. Simplemente pasan, están en su espacio también, están en su área. Te encuentran energía, ¿no? Sí, los que sí, yo creo que hay seres que se alimentan más de miedo que de energía, ¿no? Entonces, yo supongo que por eso es que te lastiman o te espantan de alguna forma, porque para provocarte ese miedo. Es que ese miedo es el que desprende la energía. Ahora, Vázquez Díaz dice, un ejemplo: a mí se me ha subido y lo he visto como un hombre de negro. Me habla, pero pues dicen que no le entiendo. Últimamente me ha pasado varias veces y apenas cierro los ojos, que todavía no estoy dormida y ya está parado a un lado de mi cama. Híjole. Es importante y sabe que a veces da miedo, luego ya uno no quiere ni dormirse precisamente por estas situaciones. Pero sí es importante, por ejemplo, mantener una cruz de San Benito. Sí. Muchos dicen que de preferencia tiene que ser regalada y bendita, sí, porque tiene más poder, ¿no? Como que te lo están dando de corazón y la energía se multiplica. Es una energía positiva donde te puede ayudar. Dulce dice, ¿qué razón? Me quedé dormir. Dice que hay que darse ¿cómo dice? ¿Qué razón? A ver, Manuelito, a segundo de primaria. Dice, es que hay que estés dormido y brinques, y yo hablo dormida. De hecho, yo me veo en mis sueños como si estuviera viviendo lo que pasó o va a pasar, y me suceden otras cosas, hasta veo cómo toco a otra persona. ¿Sí? Sí, ahí podríamos hablar de un desprendimiento. Como viajes astrales, ¿no? O sea,
No sé qué Más o tanto haya viajado, digámoslo así, pero pues, de acuerdo a lo que está mencionando, podemos hablar de desprendimientos. Quizás si tiene la circunstancia premonitoria, como dice que puede ver algo que va a pasar y realmente pasa, podríamos hablar de un viaje astral posiblemente, pero Sí. casi siempre, de acuerdo a lo que manifiesta, son desprendimientos que se tienen. No todos tienen la capacidad, no todos la tenemos, pero sí hay quien puede tener esos desprendimientos. La cuestión aquí es que ahí, pues no tengas miedo, es algo que, ¿cómo podríamos llamarle así? No es exactamente normal, porque no le pasa a muchos, pero es algo natural. Entonces, hasta ahí no pasa nada. Mientras no suceda, yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga, afortunadamente todavía está ahí, que ella también tiene desprendimientos, pero ella sí llegaba en un momento dado a cruzarse con energías bastante feas, bastante negativas, y ella prefirió asistir con pues una persona que sabía de brujería, pues, precisamente el tema que hablábamos la semana pasada, para que le hiciera un trabajo y todo, y la apoyara para que pues ya no le ocurrieran estas cosas, porque cuando ella tenía sus desprendimientos, a veces eran muy sencillos, ¿no? De ya ir a soñar y regresar y ver cómo estaba su esposo, sus hijos, todo acomodado ahí, etcétera, y ya llegaba y se despertaba y sí, efectivamente así estaba. Entonces tenía desprendimientos, así se llaman, pero ya no se volvió a cruzar con entidades. En este caso ella tenía una entidad en el baño, entonces bueno, ya después de eso ya no pasó absolutamente nada. Entonces mientras no ocurra eso, chica, no te preocupes, es pues no normal, pero está bien, está tranquilo. O sea, no es normal, pero está dentro. O sea, me refiero a que no es normal porque no le pasa a todo mundo. Está dentro de lo aceptable. Sí, o sea, así no es tan peligroso. No. Astro Azul, el que nos había dicho del edificio, dice, pues según ahí ejecutaron a muchos, los de la Santa Inquisición. Está muy ¿En qué bueno. edificio es? Dice, el lugar está en el Zócalo de Puebla, se llama edificio Alhóndiga. Alhóndiga. Bueno, déjame investigar porque hasta donde yo sé, hubo 2 sedes importantes de la Santa Inquisición, pero una de ellas estuvo ahí en la donde está el Congreso del Estado, sí, en la parte de atrás, que ahora es estacionamiento. Ajá. Ahí era un edificio, ahí era la sede de la Santa Inquisición. Incluso ahí hay se conserva todavía la fachada y hay un balcón principal donde incluso se ven unos personajes tallados que están así. Ajá, sí. Son 2 de cada lado. Y ahí en ese balcón es donde sacaban a los acusados para sentenciarlos y todo el rollo, y en la parte de adentro era donde se hacían las torturas. Actualmente no hay construcción en la parte interna, es solamente el estacionamiento, y ahí la cuestión es que intentaron hacer un teatro. Intentaron construir y todo, pero hubo mucho desastre, muchas muertes, muchos accidentes, muchas cosas que impidieron la construcción. ¿Ah, y sí? entonces sí dijeron, no, pues mejor ya le paramos ahí el asunto, y lo dejaron vacío. Actualmente está vacío, no hay nada ahí, excepto el estacionamiento. Habría que ver qué energías hay ahí, pero hasta donde yo sé, esa fue la sede de la Santa Inquisición en Puebla. A mí me gustaría decirle a Astro Azul, si tiene la posibilidad de pues invitarnos en la noche a grabar, a ver si podemos escuchar o grabar algo, o si él ya tiene grabado algo que nos los haga llegar para poderlo presentar aquí en el programa de Claro, si Profundis. tiene material, por favor, háganoslo llegar. Y que pues claro, vamos a hacer un programa mucho más completo. Dice Victoria Rodríguez, ¿qué es lo más grave que te puede pasar si se te sube el muerto? Lo más grave, hasta donde yo sé, puede ser que primero que pues, te quedes sin energía, ¿no? O sea, el cuerpo se desguanza. Te sientes muy no cansado, llegas a morir. O sea, te duele la cabeza. No llegas a morir, ¿no? Pero sí te quita mucha energía, donde, híjole, te da mucha sed, lo que comentaba en la parte, bueno, en unos comentarios, te da mucha sed, no te dan ganas de levantarte, te duele como si te estuviera dando un súper resfriado de esos masivos, así se siente. Sí, ¿qué más puede pasar? Nada más. Depende, porque ya no acabamos de platicar acerca de estas entidades que te roban energía, pero de tipo sexual. Y estos son llamados, bueno, son conocidos gracias a las historias que cuentan en el Oriente, como los incubus o los sucubus, que son precisamente estos demonios, bueno, se conocían como demonios,
que lo que hacían era meterse pues entre tu sueño y tu vigilia para robarte la energía, pero de tipo sexual. Y aquí el asunto es que empieza como un pequeño sueño que comienza a ser ahí medio erótico, donde se presenta, no sé, una imagen determinada, pero de repente, y me refiero a que, por ejemplo, si tienes pareja o algo, o sea, tú empiezas a soñar con un alguien X y que ya van a ser canchis, ¿no? Y empieza aquí el cachondeo y toda la cosa. Bien bonito. Sí, y precisamente por ser tan bonito, de repente ya no ves a la persona con la que estabas. Simplemente se desaparece, pero tú sigues sintiendo esa energía o ese ente que te sigue acariciando y todo, pero comienza a ser un tanto doloroso. Y tú tratas de despertar y es cuando ya no te puedes mover. Y estos son los llamados incubus o sucubus, y esos te roban la energía sexual, que es lo peor, porque ahí es cuando te desguanzan más, cuando te quitan más ímpetu y comienzas a estar enfermo, pero enfermo de a de veras, precisamente por la cantidad de energía que te quitan. Entonces, bueno, digamos que creo que dentro de todo esto sería como lo peor. Aunque bueno, también está el caso, como mencionaba la compañera aquí en sus participaciones, el asunto de que te siguen. ¿Sí? Si no obtienen toda la energía necesaria, hay algunos que pueden o tienen la capacidad de seguirte. Y eso pues tampoco está chido, tampoco está bueno, ¿no? No, y hay gente que es muy receptora a lo que estoy leyendo, por ejemplo, dice que Dulce Alexa dice, siento que voy cayendo y caigo y brinco en mi cama. Eso me pasó desde que empezaron a aventar muertitos aquí en San Sebastián de Aparicio, ¿no? Entonces, hay gente que es muy receptora de este tipo de situaciones que sienten pues las energías, por así llamarlo, o muchos lo llaman fantasmas, o las almas de estos difuntitos que murieron. Entonces sienten ese penar de la gente, ¿no? Entonces, de alguna forma, como ella sí lo siente, quieren llamar la atención para que los vea, los escuche y pues ella, no sé, pueda ayudarlos o algo así, me imagino, ¿no? Puede ser, aunque por el relato que dice que nada más sueña, o sea, está consciente de que es un sueño y que de alguna manera cae y el momento pues ya se despierta, pues podríamos estar hablando tal vez de esa sensibilidad, pero no están llegando las cuestiones energéticas directamente contigo. Yo te recomiendo que si hagas algún tipo de protección, ya que todavía aparentemente no están en tu casa todavía, pues sí protejas el hogar, protejas la casa, precisamente con lo de las palmas que decíamos, las cuestiones de estar haciendo sahumar, se llama sahumar la casa, de manera, no sé, por lo menos una vez a la semana. Y algo interesante también es colocar debajo de las camas un poco de agua, un balde con un poco de agua, y de ser posible también unas tijeras abiertas. Se supone que solamente, bueno, mucha gente dice que esto es protección contra las brujas, pero en realidad es protección en general, por el material con el que están. Bueno, sí, también no, bueno, de preferencia no pongas unas tijeras de kinder, porque son de plástico. O sea, la idea es que sean de metal, precisamente, que sean de metal, para hacer la conjunción con el agua, que es lo que se maneja con la energía, y abiertas para que tengan la forma de cruz. El sahumar la casa con diferentes esencias o hierbas cada que te sea posible, de preferencia cada semana, y utilizando el copal o el incienso de preferencia, que es el que más limpia y energetiza las casas. Bueno, pues ya Astro Azul ya dice que sí, que hay material. Vamos a ponernos en contacto con él. Perfecto. Para ver si nos puede mandar material para el próximo viernes, ver la posibilidad de estarlo presentando aquí en De Profundis. Híjole, lamento mucho no poder leer todos sus comentarios, pero vamos a darle seguimiento a cada uno de ellos, se los prometo. Y sí, claro que sí. Liz Denisa también nos va a ayudar y hacer favor de contestar algunos mensajes. Claro que sí, aquí con muchísimo gusto, muchísimas gracias por su participación, y claro que sí, les daremos seguimiento a todos para ver de qué manera podemos ponernos en contacto para algún material, para poder resolver dudas, para ampliar comentarios que ustedes requieran. Y cómo no, porque sí, el tema es bastante amplio y yo creo que todos hemos pasado por circunstancias y luego no sabemos ni qué hacer. Así es. Bueno, pues
Manuel Muñoz se despide de ustedes, esperando que hayan tenido una aterradora tarde. Qué bonito soy eso, ¿no? Sí, Los esperamos para el próximo viernes en De Profundis. No se olvide que el día domingo tenemos programación especial. 17 Voces está como temporada aquí en Platica Poblano. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.